Muy buenos días, estudiantes de primero de secundaria. Estamos en el curso de literatura. Les habla su profesor Marco Antonio Aureberech. La más cordial bienvenida al curso mencionado. Hoy corresponde el tema la literatura y el arte literario. En primera instancia, podemos distinguir una palabrita muy importante, aparte evidentemente de literatura, que es arte. Nosotros, por ejemplo, podemos distinguir que la pintura, la escultura y la música también son arte. Pero, ¿por qué lo son? Porque a través de sus expresiones podemos distinguir la belleza de las mismas. En una pintura, por ejemplo, el autor trata de reflejar la belleza de un paisaje o tal vez captar como una fotografía visualmente su entorno. De igual forma, en la escultura. Y la música a través de la armonía y de los sonidos. En ese entender, entonces, la literatura también es un arte. Pero entonces, ¿qué es la literatura? Es el arte que utiliza la palabra como principal medio de expresión, es decir, un conjunto de obras literarias que pueden ser novelas, cuentos, poemas, obras teatrales, y que a través del tiempo han dejado una huella para su lectura. ¿Cuál es el propósito de la literatura? En primera instancia, distingamos en la imagen algunos de los autores. Por ejemplo, tenemos a Góngora y Argote, al gran Miguel de Cervantes Saavedra. Poquito más atrás, si te das cuenta en la imagen, tenemos a Franz Kafka, el autor de La Metamorfosis, y al gran dramaturgo inglés William Shakespeare. Entonces, vayamos a ver cuál es el propósito. La literatura tiene la finalidad de transmitir ideas, emociones y sentimientos a través de la obra literaria. Por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de la gran obra. ¿Qué obra? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Por ejemplo, aquí conocemos las aventuras del Quijote con su fiel escudero Sancho Panza. Y evidentemente te darás cuenta que es una novela que sirve como parodia para las novelas de caballería. Entonces hay un propósito. Al igual que muchas de las obras de William Shakespeare, que en su mayoría son tragedias y que pertenecen al género dramático. De ahí que se le conoce como un gran dramaturgo. Y no dejemos de lado, aunque está un poquito relegado en la imagen, al gran Franz Kafka, el autor de La Metamorfosis. Si te das un salto por tu texto escolar, vas a tener un fragmento de esa obra. Ahora bien, también tiene otro propósito, que es crear impresión estética. Quiere decir la belleza de las palabras. Tú te vas a dar cuenta
que un texto literario se diferencia de otros tipos de textos, a los que conocemos evidentemente como los textos no literarios, porque tiene la capacidad, la literatura, de poder emplear un lenguaje que transmita en la armonía, en la belleza de sus palabras, estas emociones y sentimientos. En la literatura todo es posible. Es una de sus características. Por ejemplo, en la imagen vemos al famoso caballo alado de la mitología griega. ¿Quién es? Pegaso. Otra característica importante es el uso especial del lenguaje. En El Principito, por ejemplo, leamos lo siguiente. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Qué bonito mensaje. Si te das cuenta, es muy profundo. Y si bien es cierto, son palabras, es un texto, no es cualquier tipo de texto, es un texto literario, porque transmite a partir de la combinación de las ideas, transmite una emoción. Es decir, el lector queda atrapado a través de esa combinación de recursos, los cuales cada escritor emplea según su estilo. Ahora bien, hay dos formas de poder encontrar la literatura. En primera instancia, la literatura partió siempre siendo oral. ¿Por qué? Porque se transmitía de generación en generación. Muchos de los cuentos, de las leyendas que nosotros conocemos, por ejemplo, empezaron siendo de forma oral. Con el tiempo, muchos conocedores de la misma empezaron a recoger estas obras orales y difundirlas a través de la escritura. Por ejemplo, nosotros estamos observando en la primera imagen, donde dice oral, una jovencita que está transmitiendo una situación a través también de la expresión corporal. Entonces, hay obras literarias, hay textos literarios que aparte de ser leídos, no solamente quedan ahí, también tienen la capacidad de poder ser representados, cantados o recitados. Por ejemplo, si yo tengo un poema, es cierto, tengo una antología de poemas, un libro de poemas, lo encuentro, profesor, en mi libro de actividades, en mi texto escolar, pero podría declamarlo también, podría recitarlo, expresarlo. ¿Y de qué forma? De manera oral. Si tengo un guión teatral, en primera instancia lo voy a leer, claro está. Pero una vez que lo termine de leer, yo podría representarlo. Y como sabemos que son diálogos, entonces es de manera conjunta. Ahora, la forma escrita, si tú te das cuenta, en primera instancia tiene o nace para ser leída y se transmite evidentemente a través de la lectura. Tiene una forma estable a la que le dio su autor. Por ejemplo, algún texto narrativo, pero eso no quita que yo también lo pueda hacer de forma oral. Recuerda que generalmente nuestra manera de comunicarnos, nuestra principal manera de comunicarnos es la forma oral.
pero las obras literarias llegan a nosotros de forma escrita. Muy bien, chicos. Ahora, después de la breve explicación, voy a orientarlos para que puedan desarrollar el libro de actividades, las páginas 28 y 29. Tengo las preguntas aquí directamente. Una vez que yo termine de leer cada pregunta, los voy a orientar para que ustedes, ya en este momento tienes que tener tu libro a la mano y poder ir resolviendo conmigo, en paralelo, a la distancia, pero conectados telepáticamente. Número 1. Lee los siguientes textos y responde las preguntas. Tienes dos textos. Estamos hablando de la página 28 y 29. Tiene dos textos. Una vez que lo termines de leer, tú vas a responder estas preguntas. ¿Cuál de los textos anteriores crees que ha sido creado para ser cantado o recitado en público? Entonces tú te tienes que dar cuenta. Hemos dicho, la expresión oral, es decir, la forma oral. ¿Cuándo pueden ser? Dos puntos esenciales. Cuando son poemas o cuando son guiones teatrales. El primer texto, ¿qué es? Es un poema. El segundo texto, ¿qué es? Es una narración. Entonces ahí ya tienes tu primera respuesta. ¿Cuál texto? Tú vas a indicar, pero vas a decir por qué. Ahora, los poemas, bien, el género lírico también tiene especies. Por ejemplo, en este poema, en el texto que tú ubiques, que es un poema que tú identifiques, te vas a dar cuenta que es una alabanza. Ahora, explica qué lugar se describe en la narración y qué recursos empleó el autor para recrear el ambiente. Te explico. Es una aldea, pero me tienes que decir cuál es el nombre de esa aldea. Lo cita textualmente. O sea, está la respuesta de forma literal. Entonces, una vez que tú me digas qué lugar se describe en la narración, si tú me dices, después de eso, tú me vas a mencionar qué recurso empleó para recrear el ambiente. Aquí te vas a ir mentalmente y rápidamente al tema de la descripción de un lugar en una narración. Significa que aquí, ¿quién es? Gabriel García Márquez, muy bien, que escribió ese fragmento, lo que hemos leído de 100 años de soledad, su gran obra, con la que gana el Nobel de Literatura en el año 1982. Entonces, una vez que tú me vas a explicar qué lugar describe en esa narración, tú me vas a decir qué ha empleado. Yo te voy a ayudar. García Márquez emplea en este texto una palabrita que es importante para describir. No son verbos, no son sustantivos. Es una palabra clave para describir. Y también emplea imágenes sensoriales. Pero recuerda, las imágenes sensoriales pueden ser olfativas, pueden ser táctiles, pueden ser visuales, pueden ser auditivas. Pero ¿cuál de las que te he mencionado y ya hemos trabajado, cuál es la que emplea? Muy bien. Vamos a la pregunta 2. Lee el siguiente poema y menciona qué emociones busca transmitir el autor. El poema se titula Las altas distancias, ya, de Roselia Di Paolo, quien es aquí, vemos en la imagen. Una vez que tú has leído el poema, tú me vas a escribir con tus propias palabras qué emoción busca transmitir en este caso la autora. Ella, ¿qué quiere transmitir con las altas distancias? ¿Miedo? ¿Qué? ¿Tristeza? Tú me vas a explicar.
3. ¿Qué recurso se ha empleado en el siguiente poema para crear una sensación estética? El poema se titula Palomita de maíz. Más o menos dice así: salta, salta, palomita, palomita de maíz, que si saltas de la ollita cuando acerco la nariz, diré a todos que estás viva, palomita de maíz. Hay un recurso. Tú me vas a explicar con tus propias palabras cuál es ese recurso, qué emplea. Y está muy clarito, pero tienes que leerlo muy bien para que lo puedas asimilar. Salta, salta, palomita, palomita de maíz. Luego dice, ¿qué sentimiento produce en el lector? Muy bien, una vez que tienes esta parte de aquí y respondes a la pregunta 3, vamos a pasar a la pregunta 4, que dice, ¿cuál es el mundo de ficción que se propone en el siguiente fragmento? Descríbelo. Entonces tienes un fragmento de la obra, bien, Alex Gubbins y los piratas del espacio. Entonces, el campo de asteroides se encontraba, y vas leyendo. Una vez que vas leyendo, te tienes que dar cuenta que hay 2 párrafos. Recuerda que cada párrafo tiene un tema en particular, un subtema en este caso. Entonces, una vez que has terminado de leer, tú vas a responder, ¿cuál es el mundo de ficción? ¿Cuál es ese mundo de ficción? Es decir, ¿qué sucede? ¿En qué contexto? ¿Por dónde se viaja? ¿Cómo es la vida según ese fragmento? Una vez que tú lo describes. Recuerda que la literatura es el arte en el cual todo es posible. Es la manera más rápida, la única forma en la que tú puedes viajar a través de tu imaginación. Tú puedes estar en la Tierra y de pronto la literatura te envía a otro país o te envía a otro planeta. O incluso, cuando digo país, no me refiero necesariamente a un país que esté en el mapa. Puede ser un país maravilloso, un país de fantasía o un planeta desconocido. La literatura tiene esa esencia de poder lograr a través de la imaginación todo. Pero también te dice, ojo, ¿cuál es el mundo de ficción? Ya, tú lo mencionas. El mundo de ficción es tal. Ah, muy bien. Y que lo describa. Ah, ya, profe, es así, es asá, también es así. Correcto. 5. ¿A qué forma de literatura refiere el texto? Marca. Una vez que leas el texto en la pregunta 5, te va a indicar 2 opciones, oral o escrita. Tú vas a marcar, pero tienes que leerlo, obviamente, todo el texto. Recuerda que yo te estoy dando orientaciones para que tú lo puedas resolver. 6. Subraya la afirmación falsa. O sea, a raíz de lo que tú has hecho en la pregunta 5, te van a dar 4 enunciados. Solo uno tú puedes marcar y lo que tienes que marcar es la afirmación que es falsa. A partir de eso, muchachos, nosotros habríamos terminado con el tema de la literatura y el arte literario solamente en la explicación y en el desarrollo de las actividades. ¿Por qué? Porque todavía lo que vamos a hacer en la siguiente clase también es verificar en efecto si se han cumplido, en este caso, el propósito que yo tengo de lograr que tú entiendas que la literatura es un arte y a partir de este arte tú puedas leer
para motivar y para incentivar tu imaginación y creatividad. Yo voy a recibir todas las dudas e inquietudes, bien, en este tiempo que está quedando para poder desarrollar las preguntas del libro, que es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. La 7 no la estoy tomando todavía. Entonces, en este tiempo, con las orientaciones que yo te he dado en este video, tú vas a resolver esas preguntas y me vas a consultar cualquier situación para yo disiparla. Una vez que termine la hora, tú me vas a presentar la próxima clase, estas 2 páginas del libro resueltas, repito, hasta la pregunta 6 con las orientaciones que ya te he mencionado. Estamos a la espera de tus inquietudes.